Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Creo que es el momento adecuado para contarte la verdad sobre la supuestamente gripe española y todo relacionado con el gran engaño de hace 100 años que se repite hoy en día de una manera idéntica impresionante. Y creo que sabiendo todo lo que te voy a presentar, vas a tener una imagen más clara sobre los eventos actuales. Parece que este evento ya se ha desmantelado por todos los lados. Supuestamente se conoce todo: el inicio, el número de los casos y los motivos por lo que se llama como se llama. Pero ¿qué dices si te digo que todo lo que sabes sobre este evento no corresponde a los hechos reales, ni siquiera su nombre? Es 1918, la Gran Guerra Mundial en su apogeo, con condiciones de vidas adversas en zonas de conflicto y, como siempre, acompañadas por enfermedades. En 1918, la palabra gripe o influenza era un término general para la enfermedad de origen desconocido. No tenía el significado específico que tiene hoy en día. Significaba una enfermedad misteriosa que fluye hacia el interior del cuerpo. De hecho, la gripe o la influenza es del latín medieval influencia, en un sentido astrológico, lo que significa una visita bajo la influencia de las estrellas. ¿Recuerdas todas estas enfermedades relacionadas con las cometas, entre comillas, que las hemos visto en mis vídeos anteriores? Bueno, seguimos. Los primeros casos de esta supuestamente gripe española se remontan a bases militares de Estados Unidos. El primero en Fort Riley, Kansas. Del 21 de enero al 4 de junio de 1918, una vaca relacionada con la meningitis bacteriana cultivada en caballos por el Instituto de Investigación Médica Rockefeller de Nueva York fue aplicada a los soldados en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Un informe sobre este evento, que ha tenido lugar en el hospital de la base militar Fort Riley, Kansas, y el Instituto de Investigación Médica Rockefeller de Nueva York, escrito y registrado por el Dr. Frederick L. Gates, otra vez el Gates, y recibido en 20 de julio de 1918, dice lo siguiente: entre 21 de enero y el 4 de junio de 1918, el Dr. Frederick L. Gates, médico militar, no lo confundes por favor con el pastor bautista Frederick Taylor Gates, educador y el principal asesor comercial y filantrópico del magnate John Davis Rockefeller Sr. entre 1891 y 1923, asesor del Rockefeller y fiduciario de su junta directiva. Bueno, el Dr. Gates informa sobre un experimento donde los soldados recibieron 3 dosis contra la meningitis bacteriana. Aquellos que realizaron el experimento con los soldados solo estaban dosificando dosis de un suero hecho en caballos. 4.792 hombres recibieron la primera dosis, pero solo 4.257 recibieron la segunda dosis, un 11% menos, y solo 3.702 recibieron la tercera dosis, un 22,7% menos. Un total de 1.090 hombres no estaban allí para la tercera dosis. ¿Qué pasó con estos soldados? ¿Dónde estaban estos soldados? ¿Fueron enviados al este en tren desde Kansas para abordar un barco a Europa? ¿Estaban en el hospital Fort Riley?
El informe del Dr. Gates no nos dice nada sobre el asunto, pero el Dr. Frederick L. Gates comenzó sus experimentos en el 21 de enero de 1918 y en el marzo del mismo año 100 hombres al día ingresaban en la enfermería de Fort Riley. 3 veces en su informe sobre el experimento de Fort Riley, el Dr. Gates afirma que algunos soldados tuvieron una reacción severa. El costo de las tropas estadounidenses fue enorme y está bien documentado. La doctora Carol R. Byerly describe cómo la gripe, entre comillas, viajó como una tormenta a través del ejército de los Estados Unidos. 14 de los campos de entrenamiento más grandes de Estados Unidos habían reportado brotes de influenza, entre comillas, en marzo, abril y mayo, y algunas de las tropas llevaron el problema con ellas a bordo de los barcos a Francia. En la primavera de 1918 parecía que la participación de Estados Unidos en la lucha contra Alemania estaba comenzando a marcar la diferencia. En marzo de 1918, 84.000 estadounidenses se dirigieron a Europa. Fueron seguidos por otros 118.000 al mes siguiente y muchos más en los meses siguientes. Pocos sabían que llevaban consigo un problema que resultaría ser más mortal que sus rifles. Gran Bretaña reportó 31.000 casos de influenza solo en junio. En julio de 1918, el experimento ya había dejado su huella a nivel mundial. Estados Unidos no fue el único país en posesión del experimento del Instituto Rockefeller. Un informe de 1919 del Instituto Rockefeller declara: debe hacerse referencia a que antes de que Estados Unidos ingresara a la guerra en abril de 1917, el Instituto Rockefeller había reanudado la preparación de suero antimeningocócico para atender las solicitudes de Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y otros países. ¿Qué me dices? ¿En serio? Bueno, el mismo informe dice lo siguiente: para satisfacer la demanda masiva y creciente de sueros curativos elaborados en el Instituto Rockefeller de Nueva York, se erigió rápidamente un establo especial para más caballos. Ahora, ¿por qué el nombre de gripe española, entre comillas, si el origen del experimento fue en los Estados Unidos? Bueno, como la censura militar de las partes beligerantes durante la Primera Guerra Mundial no permitía informes sobre el evento que comenzó en el ejército y entre la población, las primeras noticias aparecieron muy tímidas en los periódicos españoles en mayo-junio de 1918. ¿Por qué en España? Porque España mantuvo la neutralidad y las operaciones militares no se llevaron a cabo en su territorio. España vivió una vida pacífica ordinaria y por lo tanto, cuando en mayo de 1918 se produjo el mayor brote de influenza, entre comillas, en el país y se infectaron 8 millones de personas, casi el 40% de la población de España en aquel momento, aparecieron artículos en los periódicos sobre el tema. Los países en guerra no querían asustar adicionalmente a sus tropas, por lo que se contentaron con el chivo expiatorio de España. A los soldados de ambos lados se les pedirían que cruzaran la tierra de nadie para disparar ametralladoras, de lo cual era suficientemente aterrador, sin saber que las trincheras eran un caldo de cultivo de enfermedades.
una muy buena versión histórica de lo que nadie duda, pero hay una rareza muy grande en ella. Imagínense, España 1918, un país pacífico, todo está bien, no participa en las hostilidades, solo se enriquece vendiendo comida y equipo a las partes en guerra. La gente sigue su vida normal, cotidiana, con sus eventos sociales, y luego, en mayo, aparece así de la nada el experimento americano en el país y casi 40% de la población se enferma. ¿En serio? Quizás todos los principales periódicos de España deberían escribir sobre este evento en la primera página como una noticia muy importante y muy informativa. Deberían escribir sobre el número de fallecidos y las medidas preventivas, informando a la población, ¿no? O algo parecido, pero en realidad no es así. El periódico español ABC, el segundo más grande de España en aquel momento, no escribe casi nada sobre el terrible evento en mayo de 1918. Habían artículos muy bien escritos sobre la situación en Rusia y Europa, sobre el arte decorativo, sobre los nuevos submarinos, incluso los resultados de la Lotería Nacional, y a veces algunos sobre la situación relacionada con algunos casos que mencionan la influenza, entre comillas, como el de 16 de mayo de 1918 en la página 18, donde se indica que fallecieron 60 personas con cáncer, 89 por bronquitis crónica, 23 por neumonía y 124 personas por otras enfermedades respiratorias, en total 145 relacionadas con la gripe, entre comillas. La próxima mención de influenza será en el 4 de junio de 1918 en la página 20, luego el 15 de junio en la página 8. En todos los números de uno de los periódicos españoles más populares de España desde febrero hasta junio de 1918 encontré solo 3 referencias a la supuestamente gripe española, entre comillas. Estos pequeños artículos están escritos prácticamente en las últimas páginas sin ningún enfoque. Pero según los datos históricos, 8 millones de personas enfermaron en España durante este periodo, casi 40% de la población, solo que España en este periodo de tiempo no sabía casi nada sobre este problema. A juzgar por el periódico ABC, España vive una vida normal. Los españoles van a trabajar, se relajan en los teatros y ni siquiera saben que el 40% de la población ha desarrollado una gripe, entre comillas, particularmente peligrosa. Por lo tanto, la pregunta sigue abierta sobre el nombre. ¿Por qué? En España, el problema apenas se notó. Bueno, si leas los artículos de los periódicos de 1918, pero si estudias la historia escrita por nuestros historiadores contemporáneos, te da miedo. En otro vídeo te voy a presentar más datos, cifras y más eventos relacionados con la supuestamente gripe española. En la descripción del vídeo te dejo algunos enlaces de documentos y artículos para poder estudiar y entender mejor el tema. Muy bien, si te ha gustado mi vídeo y ha captado tu atención, dame un like y suscríbete a mi canal. Un gran abrazo, mucha salud y lo más importante, cuídate mucho. Hasta pronto.